invitado que realmente es un lujo aquí. Estamos hablando de alguien que es extremadamente polifacético. Ahorita vamos a conocerlo. Hablamos de Juan Manuel Espinosa. Vamos a darle pase a Juan Manuel para que se presente él también aquí. Adelante. Ahí lo tenemos a Juan Manuel, mejor conocido Juan también, Manuel! mejor Hola, conocido ¿qué como tal? Rasgael Hrafenwolf. No sé si lo pronuncié bien. Raffenwolf. Hrafenwolf, ok. A ver, voy a describirles aquí quién es este personaje que tenemos enfrente. Él es Juan Manuel Espinosa Guzmán, abogado especializado en gestión pública y derecho administrativo público. Él es iniciado en la tradición sajona de la brujería, elder de la Sax Wicca, iniciado en la orden hermética de los escribas de Thoth y la Sacra Orden de Corpus Hermeticum Internacional, formado en la Astrum Argentum, ex miembro de la Orden Frater Lucis, de la Orden del Temple Solar, iniciado de mérito también de la Orden Carmesí y de la Escuela Illuminati Aristotélica, maestro de Reiki, Usui y tibetano, instructor internacional de Modern Sword Fighting, de Squai, de Historical Sport Combat y presidente de AICHAMP. ¡Wow! ¡Qué tipazo! ¡Qué tipazo! ¿Qué tipazo? Qué grande, Juan Manuel. ¿Qué nos trae, Juan Manuel, dentro de todas las facetas que tienes disponibles? ¿Qué nos vas a presentar al respecto de la Condesa Bathory? Bien, la Condesa Bathory se hace famosa por el uso de la sangre como una especie de elixir de la eterna juventud, ¿no? Esta sangre de las vírgenes. Y bueno, esta exposición que pienso ahora conversarles es sobre el significado de la sangre en la magia. Wow. Hay que entender que la sangre es uno de los elementos simbólicos más ricos en el ámbito de las creencias del mundo antiguo. Está presente en la mayoría de sus rituales determinados por la práctica del sacrificio cruento, así como otros usos y costumbres, y forma parte de numerosas creencias y mitos en gran parte de los pueblos de la antigüedad. Por no hablar de los frecuentes tabúes que se desarrollaron en su alrededor. Se atribuyen a esta sustancia propiedades muy especiales, incluso mágicas, cuyo poder deriva de su consideración como elemento condensador del principio vital, bien fuera para crear o para creer que era la sede de este, o por identificar esa sustancia como la vida misma, opinión casi universal debido a la constatación de que los seres humanos y los animales morían irremediablemente a la causa de su pérdida. Entonces, bajo este punto, la sangre se convierte en un medio privilegiado para acercarnos al estudio de las religiones antiguas y de su simbología y, en definitiva, del pensamiento humano. Con esta introducción, entendemos de que en todas las culturas, ya veamos lo más reciente, ¿no? Nosotros tenemos a nuestra cultura hermosamente incaica, las culturas pre-incas como Nazca, Sechimú, Mochica, Chavín, Huari, Tiahuanaco. En todos se presenta este sacrificio de animales, ¿no? Sacrificando la llama en el Inti Raymi. Hay sacrificio de seres humanos cuando lo llevan a los volcanes, como en el Misti, y dejaban ahí los cuerpos. ¿Cuál era el significado de esto, no? Tenemos que entender que lo que viene a ser la magia o lo que vamos a entender como la fe religiosa parte de un solo elemento, que es la ignorancia. La ignorancia de qué es lo que hace que todo suceda. Y ante esa ignorancia, el ser humano empezó a ver qué sucedía con el cuerpo, qué sucedía con la naturaleza, qué es lo que hacía que hubiera vida y qué no. Si vemos que el ser humano, digamos, es un ser que es, por lo general, digamos, tiene esta coloración rojiza porque hay sangre. Y cuando tu sangre empieza a disminuir, es decir, tu presión baja, te empalideces. Entonces estamos viendo de que la vida se va viendo de una manera más, digamos, se muestra a través de la presencia de la sangre. Entonces, ¿qué sucede si una persona empieza a beber la sangre de otro ser, no otro ser vivo? ¿Estaría ganando más inmortalidad o no? ¿Qué más hay detrás de la sangre? Entonces, esos primeros pensamientos en la época del Paleolítico, de las cavernas, era algo de que tal vez el ser humano en esos momentos, para creer que podía prolongar su vida, recuerden que el ser humano antes vivía solamente 30 años,
máximo 40, y ahí tenía que fallecer irremediablemente por alguna enfermedad o alguna dolencia o por haber luchado en una guerra. Entonces, el ser humano en esa complejidad de cómo hacer para extender su propia vida, creía que era a través de la sangre. Y tanto es así que su creencia de que también decía, ¿no? Entonces, ¿cómo honramos a los dioses? Y empezaron a sacrificar a seres humanos. ¿Y qué tipo de seres humanos tenían que ser sacrificados? ¿Cualquier ser humano o no? Una de estas partes del mito de los ritos o los ritos de la sangre o los sacrificios radica justamente en este pedazo del Génesis cuando se habla de Caín y Abel. Uno cuando lee la Biblia te dice esto, ¿qué entrega Abel como regalo a Yahvé, ¿no? El Dios de los cristianos, los judíos? Le entrega una ternera que era la más querida que él tenía y esta la sacrifica y le entrega a Yahvé, ¿no? Obviamente su sangre se chorrea y todo el tema. ¿Y qué le entrega Caín? Caín le entrega sus hortalizas, las mejores que él tenía, le entrega y Yahvé le dice, oye, no me gusta tu tema, no soy vegetariano, sorry, me encanta la carne. Y Yahvé y le dice Caín a Yahvé, oye, ¿y cómo te puedo complacer, no? Mira lo que me dio tu hermano me dio lo que más amaba, ¿no? Su ternerita. Y me lo dio y yami. Así que Caín, y esta es una interpretación que siempre le damos en el mundo esotérico, Caín no mata a Abel por envidia, sino lo mata porque es el ser que más ama. Entre todos los seres, al que más amaba era a Abel y lo sacrifica, ¿no? Con un piedrazo en la cabeza, pone su cuerpo y deja que chorre la sangre. Y Abel le dice, oye, animal, ¿qué has hecho? Es cuestión de interpretaciones, ¿no? Sí. No le pudo haber dicho, pero tú me dijiste que sacrificara algo que yo quería. Pero tú me dijiste que y se ensartó. Claro. ¿Y por qué en el mundo esotérico queremos traducir a Caín que sacrifica a Abel por amor y no como venganza? Es porque, digamos que la divinidad simbolizada en este mito cristiano estaría estableciendo de qué tipo de cosas podía sacrificar. Sacrifícame animales y no seres humanos, por así decirlo, ¿no? Claro. Esa era una muestra, digamos, una forma de entenderlo. Ahora, en la tradición judía la sangre también está muy puntualizada, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo defiende Moisés a su pueblo hebreo ante las plagas, ¿no? O ante este ángel que va matando a todos los primogénitos? La sangre de cabra en las puertas. O sea, donde había sangre, no entraba ese espíritu y simplemente no eliminaba a su primogénito. Entonces, la sangre es muy particular porque es una marca y obviamente la sangre más utilizada debería ser judaicamente o cristianamente de animales y no de seres humanos. En ese detalle, por ejemplo, en el mundo de las culturas tribales como las africanas, como la india, como podemos encontrar también en los antiguos nórdicos, los germanos, los celtas, los romanos también en algún punto, y acá en el mundo hispánico, ¿no? Estamos hablando de aztecas, mayas y los incas. ¿Por qué se sacrificaban al ser humano? Era porque ellos le daban mucho más valor, que sacrificar un animal tal vez no era todo, y que era más necesario dar a una persona. Pero ¿qué tipo de persona me dabas como sacrificio al dios? En un comienzo, supuestamente debían ser los prisioneros de guerra, ¿no? Los sacrificados prisioneros de guerra como parte de la victoria. Y se lo daban al fuego, ¿no? A estos dioses prehispánicos. ¿Qué otros seres después fueron? Después dijeron que tenían que ser personas virtuosas, que tenían que ser sacrificadas. Entonces, por si eres el más inteligente, sácatelas. Si eres el mejor guerrero, sácatelas. ¿Por qué? Porque es lo mejor que te estoy dando, ¿no? En mi tribu te doy lo mejor. Obviamente, darte los mejores guerreros y los mejores intelectuales, me estás retrasando la cultura y no desarrollamos, pero exacto. En algún momento de la historia, alguien tuvo que razonar, oigan, ¿saben qué? Mejor no matemos a los mejores, pues no estamos jodiendo. Mejor, sacrificamos animales. Y es donde viene esta tradición. Por ejemplo, los incas ya dejan de sacrificar humanos
O sea, bueno, las culturas pre-incaicas dejan de sacrificar humanos y en la cultura incaica ya sacrifican solamente a la llamita como un ser sagrado. En la India, la vaca es un ser sagrado y no la sacrificas, la tienes que cuidar por encima de todas las cosas. Y originalmente, a las vacas, por ejemplo, el toro en sí, a este ganado, cuando tú lo sacrificas, tú utilizas todas sus partes, desde los cuernos, piel, tripas, carne para comer, todo se usa para hacer herramientas. Es el animal de por excelencia que nos brinda todas las utilidades para nuestro día a día. Pero este elemento, por ejemplo, cuando vemos en la Edad Media, ya estamos hablando de que ya todos han civilizado, estamos hablando entre el siglo V y XV, o sea, estamos hablando año 600 de nuestra era a 1400, entre el 400 y 1400 de nuestra era, supuestamente son seres civilizados, y esta gente, nuevamente en su oscurantismo, porque la iglesia había prohibido una serie de información, tanto así que se había vetado información previa al cristianismo, es decir, se prohibía la lectura de Aristóteles, Sócrates, de filósofos griegos o romanos que habían sobrevivido sus escritos, había prohibido las creencias distintas y tal vez el mundo ya había cambiado de sacrificar a los seres humanos para sacrificar animales y tal vez ya habían dejado de sacrificar animales porque habían todo pasado a un sacrificio simbólico, ¿no? La hostia y el vino y todo el tema. Y otra vez venía el tema de la sangre. Entonces decían, oye, cuando estamos sacrificando, o sea, nosotros reemplazamos la sangre y la carne por pan y vino. Pero yo, hoy cristiano, quiero que Dios me haga caso y no me hace caso porque sigo haciendo esto simbólicamente. Y tal vez Dios quiere carne, quiere sangre. Y empezaron a crearse nuevos cultos cristianos en la Edad Media, que hay viejos sabiendo nuestros hermosos libros de San Cipriano, el Papa Honorio, Alberto Magno, y todos esos grandes brujos y alquimistas y magos de la Edad Media, donde empiezan otra vez a canalizar la creencia de volver a sacrificar seres humanos y volver a sacrificar o tomar la sangre de estos. Y es ahí donde viene otra vez este mito de los vampiros, ¿no? El vampirismo. Decían, oye, ¿por qué la persona viene acá, el cuerpo, y le saca la sangre? ¿Para qué quiere la sangre? Ahora, en la Edad Media, recordemos también que existía la práctica, práctica ilegal de la medicina, vamos a decirlo así. No es que sea un falso médico, sino que el médico cogía personas en la calle, tal vez personas pobres y demás, y lo llevaba a su propio laboratorio para empezar a cortarle, quitarle la sangre. Y ahora, las personas no entendían que esa persona tal vez era un médico que quería seguir o una persona que quería aprender más de la anatomía humana. Aunque obviamente está mal matar gente para hacerlo, pero en esa época no había morales, no había derechos humanos, no existía un criterio universal de lo que es humano y no humano. Entonces, en esas épocas, estos médicos eran vistos como brujos, eran vistos como vampiros, eran vistos de mil formas, como monstruos, ¿no? Por ahí también tenemos la leyenda de los licántropos. ¿Qué era un licántropo finalmente? Era otra persona alocada que desesperaba por sangre, por la carne, porque nuevamente el mito de la sangre, o sea, del pan y el vino, sangre y carne de Cristo, tenía que verse también que todos podían ser sangre y carne. ¿Y por qué? ¿Y por qué simplemente no alimentarse de eso para obtener algún tipo de beneficio mágico? Y en la magia venía por diferentes teorías. Algunos pensaban que si yo tomaba la sangre de una persona muy inteligente, yo iba a ser más inteligente. Otros pensaban de que si yo soy el rey y yo quiero trascender a mi muerte, le decía a mi hijo, bebe mi sangre, ¿no? Tal vez por ahí decían, yo quiero ser más fuerte y entonces me como la carne de mi enemigo. Y otra vez empezamos por ese mundo de ignorancia a darle un valor adicional a la carne y a la sangre para que se tenga entre comillas, un poder. Ahora,
la gran pregunta del millón. ¿Y existió la magia de sangre realmente? Como práctica, sí. Ahora, ¿era efectiva? Ahí viene la segunda pregunta. ¿La magia es real? Y la magia en realidad es tan real de acuerdo al ejecutante. Eso quiere decir que si yo cojo, por ejemplo, vamos a traer este hermoso cuarzo. Todos hablan del cuarzo. Wow. Y el cuarzo es una piedra espiritual, mágica, de buena vibra, etc, etc, etc. New Age, New Age, New Age. Y esto realmente es un cristal. Es un cristal geológicamente formado y no tiene mayor valor o mayor relevancia que ser un pedazo de material inorgánico. ¿Ok? Bueno, si lo arrojo esto en la cabeza de alguien, lo mato, definitivamente. Sí, definitivamente. O sea, ahora, ustedes dirán, pero tú dices que la magia existe o tú eres brujo y dices que la magia tal vez no existe. ¿Cómo funciona esto? Lo que pasa es que los objetos, sea una piedra natural o sea tal vez este simple peine de plástico, nos va a servir mágicamente a raíz de que nuestra mente cargue estos objetos con digamos, con una esencia. Una esencia que muchos llamamos energía, entre comillas, aunque realmente no es una energía. Le damos esa palabra porque es la única forma de identificarlo. Le podemos decir bril, le podemos decir ki, le podemos decir chi, le podemos dar cualquier nombre para supuestamente envolverlo. Ahora, y uno dirá, oye, pero estás diciendo que estás creyendo en algo que tal vez no es real y le estás dando un valor sobre algo que tal vez no lo tenga. Bueno, es como el billete, ¿no? Tú agarras un billete y vamos a sacar un billete X. O sea, tú agarras un billete y este billete, ¿qué es? Es un pedazo de papel. Uh-huh. Este pedazo de papel, su valor nominal del papel, o sea, como papel tela, es menor al valor que está dibujado. Pero este papel tiene un valor que es el que está dibujado porque es un valor ideal. Digamos que el dinero es una pieza mágica. ¿Por qué haces que un objeto que vale menos de un centavo valga 20 soles? Y puedes intercambiarlo. Esto es egregor, finalmente. A estas cositas es lo que hace la magia. Hace que tú, a través de tu mente, le das un valor y le das un cargo. Y eso puede servir para intercambiarse con otras cosas distintas a la realidad. Y ese fragmento de locura que podemos hablar, que también lo habla Gustav Carl Jung en sus obras, es parte importante del trabajo mágico en este mundo. O sea, digamos así, la sangre era sangre, simple y pura, pero al yo convertirlo en un objeto mágico, lo he convertido en una especie de amuleto, si lo cargo en un frasco, o en un talismán, si es que lo he usado en algún objeto, y que tiene un valor para mí, y que para mí psicológicamente, de acuerdo a la semiótica, psicología, y todo lo que me inspire esta mente colectiva, va a otorgarme la confianza, seguridad y etc. de cosas que requiero como ser humano para poder actuar y avanzar. Imaginemos que Elizabeth Báthory, yo me imagino que eso lo va a hablar la persona que es psicólogo, pero imaginemos si Elizabeth Báthory en este tema en particular era una persona que creía tanto en ello que al ponerse la sangre, para ella sí se veía joven. Podía ser que lo sintiera joven, o podía ser que ella misma era como una especie de placebo. Pero era un sentimiento propio, espiritualmente hablando, de lo que ella empezaba a sentir por usar esto. Ahora, ¿y por qué mujer virgen? Ahora, recordemos que la virginidad, digamos, ese es un tema también muy judío. Los judíos, por ejemplo, los rabís, denme un segundo, que se me acaba de enredar el... Aquí lo. O sea, los rabís, por ejemplo, los rabinos, tienen un pensamiento un poco machista, vamos a decirlo así. Un rabino no puede tener contacto con mujer que sea menstruante, porque se le considera contaminada. Es decir, ante un rabino puede estar una niña hasta los 12 años y una mujer después de los 50 años, ¿no? Que está en menopausia. Pero entre los 13 años y los 49 años, un rabino no puede tener cerca a una mujer. Wow.
Entonces, imaginemos la idea de la virginidad como una extensión de que eres una persona no manchada. La mujer es a la que están, digamos, presionando sobre su virtud de mantenerse virgen hasta el matrimonio. Y si tú tienes relaciones para tener hijos, aún todavía estás conservando tu limpieza, tu pureza. Entonces tenemos que entender que esa sangre de esa persona puede ser muy especial para la creencia popular de la Edad Media. Y aún más también con el hombre que es casto, ¿no? El hombre, recuerden que el hombre a partir también de los 11 años ya es un ser reproductivo y puede mancillar su mente con el morbo, porque el hombre es más mental que físico. Entonces, en el caso del hombre, tenía que mantener su castidad y su mente pura. Entonces el hombre casto y puro, de mente pura, también su sangre puede servir para elementos mágicos por su cantidad de pureza. Y ahora, en el trabajo mágico, ¿para qué queremos algo puro? Y lo más gracioso es que tú quieres algo puro para corromperlo. Es decir, la sangre pura es como conseguirte un USB en blanco. Que es muy diferente a conseguirte un USB que ya ha estado con diferente información distinta que se encuentra en la memoria, digamos, la memoria residual del USB, y por ahí puede haber un virus y obviamente malograrte todo. Entonces, si tú quieres trabajar temas mágicos propios, requieres sangre pura, para luego tú con tu información y tu sangre mezclarla con la sangre pura y ahí abastecer. Entonces, como yo no quiero, si yo necesito 1 litro de sangre mía, yo no voy a coger 1000 litros de sangre. Voy a coger sangre pura de un virgen, lo voy a poner en mi tazón, voy a sacar voy a cortarme la vena, voy a sacar un poco de sangre mía y voy a mezclarla y ya la he convertido en mía. Exacto. Porque la sangre pura sirve porque no hay nada detrás de eso. Y lo que sucede, por ejemplo, cuando ustedes mencionan en mi currículum que soy iniciado de mérito de la Orden Carmesí, por ejemplo, la Orden Carmesí es draconiana luciferina, y ellos hablan y creen en el trabajo de la sangre. Y justamente esta información ellos ya la habían estudiado de textos anteriores y habían razonado por qué. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué nosotros tenemos que beber sangre? Y todavía es un tema más gracioso aún, porque la creencia interna de este grupo es que, por ejemplo, cuando ingresa un nuevo miembro y es iniciado, tiene que donar 1/4 de sangre. O sea, te sientas con tu ganchito, te la clavan, hay una enfermera, obviamente, que te va sacando la sangre. No, o sea, en el grupo teníamos una enfermera, ¿no? Tenían varias. Menos mal, eso es un alivio. Sí. No, porque si no, en cualquier lado se te sale. Claro. Y hacías este ritualillo donde ellos toman la sangre, lo tienen en una copa y todos tomaban un sorbo. Porque de esa manera nosotros sentíamos que nos uníamos al miembro nuevo. Y asimismo, los miembros nuevos, para conectarse después con los otros en el siguiente grado, el que te instruye, el que te forma, luego hace lo mismo, ¿no? Esa sangre sirve ya no un 1/4 de litro, sino da un poquito, una par de gotas, lo ponen en un vaso de vino, porque el vino finalmente también para la creencia, es un elemento similar a la sangre, y por tanto la mezcla, la tomas, y ahora tú y tu maestro están conectados espiritualmente y sanguíneamente. Entonces tenemos un linaje de sangre. Interesante. Entonces, ese es... sí, o sea, y eso lo practiqué cuando era joven, ¿no? Entre 18 y 19 años. Entonces, esos grupos, por ejemplo, tienen estas creencias y manejan lo que es la taumaturgia, que es la ciencia de los milagros, o sea, todo un concepto sobre el tema de la magia basado también en elementos físicos del cuerpo, o sea, que nosotros podemos conectar con diferentes formas.
Hay otras creencias más adicionalmente de los usos de cualquier flujo que tiene el cuerpo humano, pero el punto es que en el concepto de la sangre tiene estos valores, y por esos valores es que las personas siguen, digamos, creyendo de que aún ahora la sangre va a tener esta importancia. Obviamente para una persona que ignora todo esto, por ejemplo, yo cuando era joven ignoraba todo. Obviamente yo me quedé asombrado, ¿no? Y andaba con mi gabán negro, mi corbata color vino, mis lentes rojos, ¿no? Todo como parte de la orden carmesí, porque todos vestíamos así, porque la sangre era un culto. Entonces, ese emblema obviamente te llena mientras que tú vives en ese mundo de la ignorancia y comprendes que el concepto espiritual o el concepto en sí del uso de esta sangre es solamente por un elemento mágico. Ya cuando vas madurando y vas pasando por diferentes órdenes y tradiciones de brujería, ya te das cuenta de que la sangre en sangre es un pedazo de líquido que tiene hierro y que con la J te va a ayudar contra la anemia. Y si ustedes sufren de anemia, tienen que conocer su sangrecita ahí en la esquina. Con ese señor piden su sanguchote con su maca y con maca con leche. Con la tía veneno. Sí, o sea, la sangrecita es lo más rico que te va a dar y te va a ayudar a recuperar lo que tú quieras. Entonces, no es necesario que consumas sangre humana para rehabilitar, estar mejor, ¿no? Pero no obstante a eso, digamos, para temas mágicos, hay que también ser responsable. Yo sé que con esta información ahí va a haber grupos de góticos, que me acuerdo en mi época que había un montón, que van a salir, sí, hagamos estos rituales de sangre. No, señores, que están oyendo, no lo hagan. La sangre, si la van a usar mágicamente por un concepto grupal, que sea con gente madura, mágicamente desarrollada, y que sepan para qué sirve, y no lo hagan a lo loco. Sí, por favor, no los queremos ver en la primera página del comercio. Sí, no, sí, la verdad que el tema de usar cualquier elemento, ustedes pueden seguir usando vino como sangre, pueden hacer otros rituales que te unan a un grupo sin necesidad de sacarte sangre. Yo sé que la mística es muy romántica, es muy bonita. Yo creo que iniciáticamente hablando, o sea, es un momento muy, muy mágico, o sea, en el sentido que es especial, es alucinante, ¿no? Todo el melodrama. Recordamos que la magia, o al menos la práctica mágica iniciática, es muy teatral. Entonces, es porque tu psique tiene que estar convencida de todo lo que está pasando. Y parte de la magia es que tú te convenzas de esta locura cuerda, ¿no? De lo que estás viviendo y cómo lo estás viviendo. Y entonces, dentro de esta visión también comprendemos que en la antigüedad sentían lo mismo. Entonces yo me imaginaba cuando dicen, ¿no? Yo consumo la sangre de mis enemigos en su cráneo. Claro. Oye, yo me imagino a esta gente después de ganar, pelar el cráneo de su enemigo, sacarle la cara, desgarrarlo, luego empezar a agarrar el corazón y exprimirlo dentro del cráneo y luego levantarlo con orgullo y decir, este es mi enemigo, yo tomo su alma. ¡Wow! Oye, imagínate lo súper empoderados que estaban esa gente. Sí. Literal, ¿eh? No, y es un tema muy hermoso que se siente la gente empoderada de esa manera. Ahora imaginemos el otro punto, la sangre menstrual en la magia. Sí. El famoso amarre, agua de calzón. Pasa por lo mismo. Como dicen, el payaso, para algunos que le gusta beberlo directamente. El famoso, el beso del payaso, ¿no? Él es el payaso. Y yo puedo dar fe que conozco a alguien que lo intentó, no voy a decir nombres. No. De verdad. Entonces, esta sangre menstrual tiene también el mismo simbolismo. ¿Por qué? Porque para la mujer, tal vez también en su ignorancia, porque no todas las mujeres, a pesar que llevan educación sexual, no tienen a clases, piensan que la menstruación es parte de su feto, su óvulo, qué sé yo, piensa que es parte de eso y que ahí hay algo que puede engendrarse algo nuevo. Y esa es la mítica, por ejemplo, que en la sierra te lo dicen, ¿no? Es que en la sangre está, dice, ¿no? En la sangre está nuestro amor, pues, porque acá iba a ser un bebé. Entonces, tú tomas y el hombre, ya es tuyo, porque es tu bebé.
¿Entiendes? Ok. Esa es la visión que tiene la gente de las Andes, ¿no? Entonces, el mito sigue siendo el mismo. Tomas tu sangre menstrual, lo paseas en un tarrito, lo echas en una copa de vino, pues siempre dice que en un trago, ¿no? Pero lo real debería ser un copa de vino, creo que es más pasable a que lo metas en una chela. Claro. Entonces lo mezclan, es que en la sierra lo mezclan con chela, o sea, eso es lo peor de todo. Lo mezclan con la chela. Yo Lo puedo dar revuelven. fe que esta persona quiso endosarlo en un tallarín con tuco. No. ¿Cómo vas a pasar? No tiene... Sí. Ya, no, o sea, qué rico tallarín, ¿no? Pero, Sí, o sea, de hecho, no te habrías percatado en el momento, pero no seas criminal, pues, ¿cómo lo vas a meter? ay, Dios. No me pregunte por qué, pero lo endosó con el tallarín con tuco y me contó, Ale, se lo he puesto en el tallarín. ¿En cuál tallarín? En ese tallarín. No me digas que lo has endosado con el tallarín porque yo también estoy comiendo. No, con el... Ah, ya. Menos mal. Entonces, la creencia nuevamente, ¿no? Ellas agarran esta sangre, la envuelven, la licúan bien para que se disuelva y queda, la chela ya ni se nota, ¿no? Sobre todo porque allá en la sierra, a la botella de chela la cortan, ¿no? Entonces, como son unas cusqueñas marroncitas, ya se tritieron y no se nota. Y se la sirven al hombre. Y el hombre se lo toma y aparentemente debería pasar algo. O sea, realmente físicamente no pasa nada. Pero cómo es la carga de la persona cuando hace ese ritual toda una noche y prepara el mejunje para luego entregárselo al marido o al hombre que quieren amarrar, que ese hombre, ese momento, siente algo. Un amigo que es médico me dijo de que en algunas partes del cuerpo, por ejemplo el sudor, la sangre en todas sus formas, ¿no? Y también el semen, carga algo relacionado a tus feromonas, a tu esencia física. Y cuando tú lo consumes, obviamente todo lo que ingresa va a digerirse, se va a descomponer y algo de esa esencia va a quedar. Y tal vez va a quedar por un tiempo, así como la marihuana, que te da 6 meses, esta cosa va a quedar un tiempo pegado en tu cuerpo, puede ser 3 meses, ¿no? Por lo general, dice que los amarres duran 3 meses. Si en 3 meses tú no logras conquistar a esa persona se libera. O le vuelves a meter más agua de calzón y lo sigues manteniendo. Más pero algo de eso va a quedar en ti y eso haría que tal vez tú sientas la necesidad de tener a esa persona porque en su olor, en sus feromonas, en su ¿cómo se puede decir? En su esencia te es atractiva, te es atrayente. Más que atractiva, es atrayente, te atrae. Y ese es el misterio que al final tenemos de por qué funcionan también estos temas en las personas. Ahora, que lo diga, no va a cambiar nada porque ya la gente lo practica siempre. Pero digamos que esa es la razón. Dice que algo de nuestro sangre, nuestro líquido, esto queda en la persona y eso queda como una memoria registrada dentro del cuerpo y el cuerpo reacciona a algo similar, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando comemos una hamburguesa, una Bembos, después de la Bembos no estamos saboreando como 3 días, 4 días después, no sentimos aún, no recordamos el sabor. Lo mismo pasa con estos elementos. Y cuando tú hueles algo que es cercano a ese Bembos, tú ya recuerdas, Bembos, doble de carne, ese es. La sientes a kilómetros. Lo mismo pasaría con estos elementos de la sangre. Ahora, físicamente sí, pues, pero no hay estudios totalmente científicos para demostrarlo, pero le queda la sospecha, ¿por qué? Porque obviamente ellos dicen, bueno, sí, si tú dijeras todo y debe quedar una memoria de lo que has comido, sí, pues debería quedar algo, una esencia, pues si no, no existiría la dependencia a un tipo de medicamento, la dependencia a un tipo de licores, la dependencia a un tipo de comidas, ¿no? Y así es como va funcionando también el tema de la sangre. La sangre, igual, si la sangre es de un enemigo, lo tengo yo, obviamente ya murió, pero yo en mi creencia va a quedar el sabor de que, y mi recuerdo, de que era alguien que tenía cierta bravura y yo tengo esa bravura ahora. Y me va reconfigurando, va deconstruyendo tu mente, ¿no? O tu ego, digamos así, de lo que eres y te vas proyectando de manera diferente. Hay el punto de que también acuérdense de usar la sangre como pintura en la cara para poder también dar más terror, ¿no? Sí.
Sí. Pero entendamos de que todo es muy simbólico y al final también maneja un tema de psique, o sea, es un cambio dentro de tu visión conductual, psicológica o mental de la experiencia. Ese es el punto en particular. Y eso, digamos que el significado de la magia es eso, ¿no? Finalmente, o sea, todo es psicológico, pero a la vez tiene algo de verdad. ¿Qué tiene de verdad? Hay que investigarlo ya con profundidad, pero que funciona, funciona. Ahora, que lo debas hacer es otro tema. No. Yo recomendaría que no lo hagan. Hay otras formas. Si tú quieres tener amor y no, en vez de hacer un amarre, coge tu cuarzo, ¿no? Y regálale. Y haz lo mismo que has hecho para tu amarre, mejor hazlo en cuarzo y se lo regalas en forma de collar, anillo y va a tener el mismo resultado porque son talismanes y amuletos. O sea, no necesariamente ni sea sangre. No necesito, si no, pucha, no, yo me imagino a esa gente que se quita el pellejito y lo guarda para luego dárselo. No, esa también es hoy antihigiénico, pues no sean mal. No, pues, Sí, no te malees. ya es irse al otro extremo, ya. No, hay gente que guarda sus uñas. O sea, he conocido en este mundo esotérico un montón de gente con un montón de supersticiones, formas, trabajos, y cada uno siente que es real lo que ha hecho y que logra, y lo da una y otra vez. Pero claro, o sea, todo objeto que sea parte de tu cuerpo, como dije, si el cuerpo lo digiere, tendría que sustraer parte de algo, de una esencia, y debe quedar algo ahí, ¿no? Debería. Pero bueno. Voy a tener más cuidado de dónde me corto las uñas. Sí, que no, nunca sabes que va a sustraer algo cabello. por ahí. Exacto. El famoso cabello también, con tu cabello largo, todavía las mujeres son largas. Ahí se amarran los dos cabellos, esos 3 nudos, con cada nudo en cada viernes. Bueno, así que gente, ya saben, los que vayan a haber intentado en algún momento hacer todos esos rituales, ya saben que hay alternativas un poquito más higiénicas que no tienen que mandarse hasta el otro extremo para hacer estas cosas. No, sí, o sea, hay cosas mucho más sanas para lograrlo. Me acuerdo que con Raymond Buckland, que es el fundador de la Sax Wicca, él una vez le digo, oye, ¿por qué en tus libros no hablas sobre magia ceremonial? Donde se usa justamente todos estos elementos. Y me dice porque en realidad basta con la magia simpática o simpatética, que es lo que es igual, puede ser igual en la realidad. Lo que yo pueda imaginar en papel puede ser también la realidad. O sea, algo que hoy en día le conocemos como la ley de atracción, pero en ese libro de Raymond Buckland fue escrito en 1986. Entonces, él desde ya te estaba planteando estos elementos que después otra gente cuando descubrió que podía hacerlo de manera simbólica, ya podía trabajar mejor sus deseos, ¿no? Y canalizarlos. Obviamente no solamente desearlos, sino también hay que preparar a la persona dentro de una fuerza espiritual o unos iconos, una simbología que te ayudan a, digamos, a posicionar mejor esta canalización de deseos o de la mentalidad en sí, o el mentalismo, como le conocemos en la orden hermética. Entonces, sobre esos temas, o sea, es parte de lo que también se dio, pero en una manera más inconsciente, más, ¿cómo se parece? Autodidacta, digamos, de las personas de hace siglos atrás, que en su creencia, en su vehemencia, en su sentimiento, ellos podían crear o tener este poder, ¿no? Finalmente. Recuerden que a mayor ignorancia, mayor poder. Pero en sentido, ¿por qué? Porque lo simbólico entra libre. A mayor conocimiento, menor ignorancia, pero más dificultad para poder aterrizar ideas abstractas. También es otro elemento de la magia que también equilibramos entre tener sentido crítico y no perder la inocencia, como decimos nosotros, de la fantasía, porque esta parte de la creatividad es la madre justamente del poder mágico. Sin una creatividad, por más que tengas el intelecto, no te sirve de nada. Y ese es el punto. Buen punto. Sí, muy buen punto. Juan Manuel, tenemos algunas preguntas. Sí. Aquí nos manda Edgar, nos dice aquí, en las culturas antiguas del Perú, dice, habían rituales de sangre, sacrificios masivos de niños, relatos y restos encontrados por arqueólogos. Su pregunta es, ¿por qué no se habla de este tema en las culturas antiguas del Perú? Que solamente se refieren a lo que son los vestigios, los tesoros, no se profundiza mucho en este tema de los rituales de sangre. Bien, en realidad sí se habla, pues son de que la gente no lee esos libros en colegio,
Es por O sea, distribución ya entonces. hay libros de estudiosos que hay una que es Rostorowski, que es la que más estudia el tema de la mística andina y de las culturas preincaicas. Entonces, ella también ha mencionado muchos de esos elementos. Hay muchos libros de antropología que pueden encontrar de Ricardo Palma, como de San Marcos y de la Católica. Hay libros que ellos son de editorial, tienes que revisar y leerlos. O sea, hay un montón sobre ese tema de rito de sangre. Hay en internet, puedes encontrar, por ejemplo, una tesis que es la sangre, los orígenes de su simbología religiosa y las interrelaciones culturales, y sus interrelaciones culturales, de la Tatiana García Labrador. Esta es una tesis de la Universidad de León, en España, del año 2006, por ejemplo. Ya se editó su libro, y su libro, cuando tú lo buscas, ya no existe en ningún lado. Opa. Ni de segunda. Su. Entonces, ¿por qué? Porque es el único libro que trata sobre esos temas a nivel profundidad completa. Todo lo demás libros de antropología hablan de la cultura tal y una sección pequeña de sí, hubo sacrificio, tal, y por tales razones y bla, punto. Porque son menciones. Ya entiendo. Justamente, también basándonos en este tema de publicaciones, Alfredo, que es escritor también, quiere preguntarte si es que tú tienes alguna publicación propia, porque le ha llamado mucho la atención la fluidez que tienes con todos estos temas. Sí. Mira, me acuerdo que también mi amiga Marcia de Editorial Cthulhu me dice, oye, si escribas un libro yo te lo edito, ¿no? Pero el tema es que escribir toda esta información sin la mano de un instructor sería dar muchas cosas hacia afuera. Y ahí también yo antes creía de que, bueno, ahora yo voy a revelar el misterio de la magia y se lo voy a entregar al mundo con libros. Y la verdad que no. La verdad que al final tú descubres de que la gente podría no entender todo el trasfondo porque la gente no sabe leer. Tú le das un libro a una persona, agarran página tal, página tal, página tal. Y eso es todo. Y luego agarran otro libro, página tal, página tal, página tal. Y después dicen, ya. Entonces la magia es así, así, y ya está. Punto, y se acaba. Y todo el medio se va. Ni siquiera leen el prólogo ni la introducción. O sea, en este mundo que yo vivo, de la Wicca, por ejemplo, el paganismo, que es algo moderno, que tiene ya 40 años en vigencia, o casi 50 años en vigencia, 60 años en vigencia en realidad, si contamos desde Gerald Gardner como el precursor de todo este tema. Desde esas fechas, o sea, la gente ha escrito un montón de libros. Yo tengo libros de iniciados en inglés y todo, pero la gente misma, cuando yo converso en internet con mucha gente o tengo alguna plática, yo me doy cuenta de que no han leído en profundidad al autor, que no han sabido comprender el mensaje, que no han leído los pies de página, que no investigan la bibliografía, cuáles son sus bases. A la gente cree que el autor crea el libro sin nada. Y esa es toda la verdad. No, brother. Atrás de una cosa llamada bibliografía. Esa es la inspiración de ese autor. Esas son sus bases. Y si tú quieres comprender por qué piensa de esta manera, lee los autores que te está señalando. Es más, si lees hasta la edición, porque una edición 1 puede ser diferente a la edición 5, donde ya remasterizó, cambió, corrigió sus temas. Yo tengo 2 libros del mismo autor, cuando dijo A y luego cuando cambió a B, pero es el mismo libro, mismo título, solamente que 2 ediciones diferentes donde uno corrige y todavía esta nueva edición viene con una nueva introducción. Wow, o sea que ya estamos hablando de un tema de responsabilidad, si es que tú quisieras hacer responsabilidad lectora. Y la responsabilidad lectora es peligrosa, porque no existe nadie que te enseñe a leer un libro. En tu colegio no te enseñan a leer un libro. En la universidad no te enseñan a leer un libro. Yo he tenido que matarme leyendo tantos libros para darme cuenta cómo se debe leer un libro, porque nadie me explicó. Y ahí es donde entra mi versión que yo te recomiendo a todos. Lee un libro 3 veces. La primera vez que lo leas, léelo de corrido, no pares, lo más rápido posible si quieres, hasta que llegues al final. La segunda vez, ya léelo por partes, por capítulos. Mira, en la primera lectura te lo haces en 3 horas, 4 horas, ¿no? Así, de seguido. La segunda ya para entender, porque en el primer revistazo que le das, vas a entender, vas a captar que hay cosas que te interesaría profundizar y vas a leerlo ahora capítulo por capítulo, no por partes, ¿eh?
Y la tercera vez que lo leas ya es para comprender el contenido. Es decir, ahora leer más a pie de página, revisar un poco el libro, investigar. Y este libro que era de 300 páginas se vuelve un libro de 1000 páginas. ¿Por qué? Porque tienes que leer la referencia y la cita textual de dónde viene. Y una cita textual no son de leer el pedacito, es leer el capítulo. Y mínimo la introducción más el capítulo. O sea, esa es la tendencia de leer un libro. Y si no se lee así, es imposible entenderlo. Entonces, en los libros de historia tenemos toda la información. La gente no sabe leer. Concuerdo. Sí. Y yo que trabajo en colegio, con mayor razón concuerdo con mucho de lo que estás diciendo. Sí. Hay bastante camino que recorrer ahí. Demasiado. Tenemos una pregunta más de parte de Edgar. Dice aquí, ¿han habido casos de que en medio de un ritual que se ha hecho en grupos locales, alguien padecía alguna enfermedad o cómo influye esto en un ritual de sangre? Muy bien. Digamos de que si tú tienes un ritual de sangre y estás en el mundo moderno, antes tal vez se morían si alguien tenía una enfermedad y se contagiaba. Hoy en día, antes de que tú participes en un ritual de sangre, digamos, al menos en el grupo Carmesí, la responsabilidad de ellos era que la mayoría sí eran personas de ciencias, o sea, habían médicos, enfermeras, químicos, farmacéuticos y otros. Entonces, ellos sí hacían un examen de sangre, te sacaban unas pruebas, veían qué tipo de persona eras a través de tu sangre, y así eras admitido. Como en esa época yo era jovencito, tenía 18 años, o sea, era una persona sana, delgada, etc., entonces no había problema. Si hoy yo me presentaba a la Orden Carmesí a compartir mi sangre, o sea, tengo triglicéridos todavía, mi sangre no va. Ya los años pasan factura también, ¿no? Sí. Claro. Por eso que en estos grupos, o sea, siempre los iniciados somos jóvenes y ya los mayores ya no tenemos problemas. Y por eso que el consumo de la sangre del mayor al menor tiene que ser en menor cantidad. Pero no lo hagan, simplemente, no lo hagan. Se lo estoy diciendo como una manera anecdótica, sí. Pero no lo hagan. Si algún día lo hacen, tiene que ser una gente que sepa, toda una organización completa, con gente de plata. O sea, discúlpeme, esto no lo hacen gente que no tiene súper trabajo, o sea, mínimo casa, carro y tus buenos libros caros, ¿no? O sea, y después hablamos. Lo está recomendando una persona muy versada en estos temas, así que es bueno que tenganlo muy en cuenta, por favor. Sí. El examen de sangre cuesta, son elecciones de sangre, te cuestan 300 soles, el examen completo. Tomograma completito. Así es, el hemograma. No es cualquier cosa, o sea, digamos de que esto no es para gente que diga, yo voy a chupar la sangre de tal persona, y tú, ¿quién sabe quién ha estado? Y si tiene SIDA, y si es diabético, y si tiene COVID y es no sé, pues ¿cómo se dice? El portador es no asintomático. Una última pregunta que están haciendo aquí y hay un conflicto acá entre quieren que les aclares lo siguiente. ¿Quién es el personaje que está en el cuadro tan bonito que tienes ahí al lado? Ese es San Francisco de Asís. Es San Francisco de Asís, efectivamente. Natalia está digamos de que a pesar de que soy recontra pagano, el tema de San Francisco tiene su historia muy interesante porque él es una de las personas que su concepto de la divinidad, o sea, no Yahvé, sino la divinidad en sí, está en la naturaleza, pero él obviamente se considera cristiano por las virtudes iconográficas que tiene ese ser mítico llamado Jesús. Pero finalmente su visión real del concepto global era la naturaleza, y era el que más tenía comunión con la naturaleza, y sus misas eran en la misma naturaleza, no en templos, ¿no? Ahora, que es muy diferente que los franciscanos tengan sus abadías y tengan mucha plata, pero eso es otra cosa. Es el rockstar, acá nos dicen, es el rockstar de los santos. Exactamente. No, sí, igual que nuestro queridísimo San Martín, ¿no? San Martíncito de Porres. Sí, él también tiene su gracia porque, o sea, muy a pesar que era una persona morena, etc., él tiene también una lógica de que los animales o los seres que estereotípicamente deberían ser opuestos pueden estar armonizados en un mismo lugar. Entonces te trae la visión de la paz y la figura con esos tres animales en su taza de leche, ¿no? La rata, el gato y el perro. Así es. Que normalmente siempre están en conflicto. Le he encontrado ese punto en el que podían armonizar, digamos. El punto medio. Así es. Un balance. No, es que hay un montón de series, digamos,
míticos ahora, o sea, digamos, personas reales que han sido egregorizados como santos, que cada uno tiene una particularidad muy especial en el trabajo mágico. Tanto así que en la magia, o sea, si yo me refiero a mis primeros momentos como brujo, digamos, ceremonial, no pagano. En la magia ceremonial trabajamos con cábala, el tetragramatón, ¿no? La palabra de Yahvé, Yod Hau, Bel Hau, ¿no? De las 4 letras hebreas. Trabajamos justamente con santos, con toda una iconografía muy grande. Y tiene su ciencia de ese tema, su ciencia mágica, como decimos. Pero cuando ya te vas al punto pagano, obviamente ya excluye todos estos elementos, pero te quedas con algunas fórmulas, con algunos métodos que te has atraído de cada uno de ellos. No obstante, no deja de ser una curiosidad tener algún recuerdo de esas épocas, ¿no? Claro. Pregunta acá Andrea si entonces podríamos decir que San Francisco tenía tendencias druidas. ¿Es válido decir eso? Digamos que ya, o sea, bueno, ya, vamos a entender que te dices druidismo porque crees que los celtas druidas eran ser a la naturaleza, etc. Bueno, sí, ya, bajo ese concepto sí. Pero el druidismo también tiene otra cosa muy aparte, muy diferente. No, me imagino. No, pero claro, pero digamos que sí, o sea, era un pagano cristiano. Por eso era un cristiano. Y eso que ahora existe el cristiano paganismo, que es otra tendencia norteamericana que se creó hace unos 10 años atrás. Y que es un mejunje adicional, ¿no? Igual que la Wicca cristiana. No tengo ninguna duda. Wow. Ok, Juan Manuel, de verdad ha sido extremadamente ilustrativo todo lo que nos has relatado. Creo que más de uno se ha quedado pegado con toda tu explicación y de verdad, sí, yo también, está fabuloso esto. Nos gustaría eventualmente conversar un poco más contigo, porque de verdad se ve que tienes muchísimo para contarnos sobre todos estos temas y nada, no queda más que agradecerte. De verdad que ha sido genial tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Cuervo de Lilith por el evento. Y bueno, ya en otra oportunidad estaríamos conectando. Así que cualquier cosa me escriben y ya estoy ahí. Ah, por cierto, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cómo contactan contigo? Ya. Bueno, en realidad yo estoy más en Members Well Sex Coven, que es nuestra página de Facebook. A ver, voy a... Si puedes escribes ahí un comentario en sí, ahí justo voy a ver, Members Well Sex Coven. Justo estamos actualizando la foto de la portada que teníamos, porque mi suma sacerdotisa me dice, oye, ¿por qué tal la anterior? Y yo, porque hasta ahora no nos tomamos una foto para todo bonito, pues. Sí nos reunimos, hacemos los rituales, pero no nos tomamos fotos. Ya, no nos tomamos fotos. Y como que poner una foto del Zoom como que no es, pues, ¿no? No, pues. No, tomamos una foto de antigua, la anterior. La anterior es de sacerdotisa. Ahí justo les he pasado por internos. Aquí está, ya. Ahí voy a copiar el enlace para que lo puedan seguir aquí en el chat. A ver. Toda esta conversación me ha hecho acordar de la vez que conocí a una Mambo. Es una historia sumamente entretenida. Justo en la página de Members Well van a ver el stream que hacemos todos los domingos, que es Conversando con Brujos, donde la dinámica es, la gente hace preguntas en comentarios y yo respondo todas las preguntas, no hay un tema específico. Wow. Así, es totalmente random, pregunten lo que sea. No, ahora último, hasta por las elecciones hemos estado rajando ahí duro. Sí, viene mucho al caso, Y me interesaría saber qué tiene que decirle un grupo de versados en estos temas de brujería acerca de estas elecciones. Sí, ciertamente. Voy a revisar sobre todo la demora del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, nos ha mantenido en un mal rollo. O sea, yo te digo, como abogado y analista político, sí, porque también estoy metido en política. Y no obstante, espero trabajar para el nuevo presidente, quien sea. Bueno, me muevo en gestión pública. Mi trabajo, o sea, mi campo de acción es la gestión pública. O sea, cualquier gobernante que sea, tengo que trabajar para él. Entonces, en ese punto yo te voy a decir que esta es la primera vez que se ha usado todos los recursos de la ley para poder llevarlo a una impugnación en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, nunca antes la gente había dudado tanto de un acta. Cuando el fraude de mesa siempre se ha dado en todos los años. Y ese fraude de mesa se daba en provincias.
regularmente. Por eso que hay casta de alcaldes de familias, ¿no? Claro. Ese es un tema muy puntual. O sea, para un analista político, un abogado, un estudio de derecho electoral sobre todo, es interesante los puntos. Y justo tengo un amigo que es José Tello, que ha estado saliendo en todos los canales dando explicación sobre el tema de la OMP, porque él ha sido consultor de la OMP, tiene su instituto de derecho electoral, y ese instituto explica cómo es el proceso electoral. Nosotros mismos, en el trabajo que yo tengo, que es en el Colegio de Enfermeros del Perú, estamos llevando unas elecciones y es complicadísimo pautear todo el tema de acuerdo a la ley electoral y que esto esté también encalzado a la ley o al estatuto que tenemos nosotros. Nunca pensé que había tantos detalles. Así, es increíble, también es una ciencia bien grande y como digo a la gente, lean la ley. Las leyes es lo más grato que van a leer en toda su vida. No hay mejor forma de ganar un juego del juego de la vida que leyendo las reglas del juego. Y esas son las leyes. Toda la razón. Así sin es. duda alguna. Bueno, Sí, pues. Una vez más, Juan Manuel, muchísimas gracias por Además, esta gracias. iluminación. Sí, sin duda alguna. Okay. Bueno, Mind blowing. Muy seguimos. amable, de verdad. Hasta Mind luego. blowing, de verdad. Hasta luego, Juan Manuel. Hasta Muchísimas luego, Juan, gracias. cuídate. Hasta luego. Y ese fue Juan Manuel Espinosa, de verdad que, wow, Wow. ha venido a Hay para iluminar rato. aquí mentes. Sí, tiene Para para rato. largo, tenemos para largo de escucharlo a Juan Manuel, así que don José, si la próxima vez que hagan eventos los Cuervos del Elite, por favor inviten a Juan Manuel, porque Sí, por todavía favor. tiene bastante que contar, efectivamente. Gente, vamos con un video que nos ha enviado